¿Qué tal, traders? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar conversando un poco acerca de un patrón que se le denomina unicornio. Durante esta semana en mi canal de Telegram he estado enviando ciertas operativas, ciertos ejemplos de cómo poder utilizar este patrón y lo pueden incorporar a sus gráficos. Antes de dar inicio, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Y para comenzar vamos a repasar ciertos conceptos, ¿ok? Para poder llegar al fin o a la finalidad de lo que sería este patrón. Primero y principal, vamos a hablar o especificar acerca de lo que es un breaker, vamos a hablar acerca de lo que es un FBG y por último vamos a hablar de la fórmula Time and Price. Recuerden que nosotros tradeamos bajo el tiempo y luego el precio. Algo importante también es que al final de este video vas a tener ejemplos para que puedas incorporar este patrón a tu operativa y lo puedas desarrollar de una manera eficiente. Así que sin más nada que decir, vámonos a los gráficos para poder profundizar en este patrón. Para dar inicio a lo que sería este modelo de entrada, a continuación vamos a conversar un poco de las características y cualidades que tiene el unicornio. Primero y principal vamos a hablar de lo que es el breaker, ¿ok? Y fíjense que acá en este ejemplo tenemos el mercado creándonos una estructura alcista, ¿ok? Donde podemos observar que tenemos un quiebre estructural en este mínimo, ¿ok? O en este swing low. Un punto importante al momento de identificar un breaker es que el precio rompe el máximo anterior y quiebra el mínimo más bajo. En este caso, fíjense cómo tenemos higher highs, higher low, higher high y el último swing low, que es este higher low, ha sido roto o quebrado. ¿Y qué es importante acá? Al momento de nosotros obtener este breaker, el precio tiene que neutralizar el máximo y romper el mínimo. Luego de que tenemos este movimiento, lo que nos interesa es que el precio pueda regresar a lo que vendría siendo el quiebre estructural o en este caso el swing low, para que el precio pueda continuar con un movimiento bajista. Para un caso de bajista alcista, fíjense que acá tenemos lower lows, lower highs, lower lows. Luego tenemos un quiebre estructural, ¿ok? Del último swing high, que es este que tenemos acá. Y si se fijan, el precio neutraliza el mínimo con este movimiento, quiebra el máximo, que sería este swing high, y estaríamos esperando de que el precio pueda regresar a esta zona con un retroceso para continuar el movimiento alcista. Básicamente esto es lo que sería un breaker block. Para un caso alcista o bajista, recuerden que el precio tiene que neutralizar el máximo y seguidamente quebrar el mínimo. Lo que nos interesa es que el precio pueda retestear el área quebrada para poder continuar con el movimiento bajista. Ahora, para un ejemplo de bajista alcista, el precio tiene que neutralizar, en este caso, este lower low, ¿ok? Con este movimiento neutraliza, cambia estructura, retrocede al último swing high formado a nivel estructural para poder continuar con el movimiento alcista. Ahora, para este ejemplo, fíjense que acá tenemos una estructura alcista donde tenemos higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher high porque es más alto que este máximo. En este caso tenemos este movimiento a la baja y el precio que me estaba generando liquidez en toda esta área, es decir, buy stops o buy side liquidity. En este caso el precio que hace, saca la liquidez creando un higher high e inmediatamente rompe lo que vendría siendo nuestro mínimo, ¿ok? Generándonos un quiebre estructural. Una vez el precio regresa, pues fíjense cómo acá tenemos lo que vendría siendo todo nuestro breaker y luego el precio continúa cayendo con este movimiento. Ahora, para un ejemplo de bajista alcista, fíjense lo siguiente. Tenemos todo este movimiento a la baja, el precio me genera este máximo, luego el precio rompe el mínimo anterior, que en este caso lo vamos a denominar como sell stops o en este caso sell side liquidity, saca la liquidez del mínimo anterior, rompe la estructura, ¿ok? De este máximo que tenemos aquí, el precio nos deja este breaker block, estas tres velas, estas cuatro velas que tenemos acá, sería nuestro breaker, ya que el precio saca la liquidez, cambia estructura y regresa a nuestra zona para continuar el movimiento. Punto importantísimo que también tenemos que tocar acá es el Fair Value Gap. Para comprender lo que es un FVG, básicamente es un patrón de tres velas, donde la mecha de la primera y la tercera no se superponen. Un FVG alcista, ¿ok? En este caso que tenemos acá, se conoce como bici.
básicamente es Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency. Y un FVG bajista, ¿ok?, se conoce como un SIBI, Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Un FVG es una brecha en el gráfico que representa una ineficiencia en el mercado, donde el precio no ha tenido un ajuste o distribución adecuada. En este caso, al inicio les comentaba que es un patrón de 3 velas. Fíjense cómo acá en este movimiento bajista tenemos una primera vela seguido de una segunda y tenemos la tercera vela naranja que nos forma lo que vendría siendo toda esta ineficiencia en el precio. ¿Qué es lo que queremos ver al momento de que tengamos esta ineficiencia en el precio? Que el precio pueda rebalancear el área donde hubo un desequilibrio. ¿Ok? En este caso sería esta área de acá. Para un ejemplo alcista, ¿ok?, fíjense cómo acá el precio tiene una primera vela seguido de una segunda vela y acá tenemos la tercera vela. Si observan el precio, una vez que genera todo este desplazamiento al alza, el precio vuelve a rebalancear la ineficiencia que quedaba por acá en esta zona para continuar el movimiento alcista, que si se fijan, pues por la parte superior teníamos lo que eran buy side liquidity o buy stops. Una vez ya sabemos esta definición de lo que sería que es un breaker y que es un FVG, vamos a profundizar en lo que sería el patrón unicornio. El patrón unicornio, si observan esta imagen, fíjense cómo acá tenemos el breaker, ¿ok?, de la primera imagen que vimos hace unos instantes, y acá tenemos lo que es el FVG en el precio. La conjunción de ambos patrones en zonas iguales o similares es lo que nos lleva a tener esta confluencia de lo que vendría siendo un breaker con FVG. Y esto es lo que nosotros estaríamos determinando como unicornio. Una vez el precio regresa y entra en la zona del breaker o del FVG, nosotros podemos aprovechar esta técnica algorítmica para poder llevar a cabo nuestra operativa. En este caso del ejemplo alcista, fíjense cómo acá tenemos nuestro breaker y dentro del breaker tenemos múltiples FVG. Sin embargo, para este ejemplo decidí tomar este de acá, ya que tenemos el breaker, ¿ok?, dentro tenemos el FVG y fíjense cómo el precio desplaza, regresa al breaker y toca nuestro FVG. Ahora que ya sabemos de lo que es un breaker, ya sabemos que es un FVG, ya sabemos cómo llevarlo a cabo en el patrón unicornio, voy a mostrarte un checklist para identificar el patrón. Lo primero y principal es identificar la liquidez en higher time frames, es decir, buy side liquidity, sell side liquidity o algún PDA importante o relevante en temporalidades mayores. El segundo paso es tener higher time frames alineado con lower time frames. Es decir, si tú tienes la temporalidad diaria bullish, te gustaría ver que en las temporalidades menores también esté bullish, es decir, esté alineado para que tú puedas tradear en favor de la tendencia. Tercer aspecto importante es el time, ¿ok? El tiempo. Acá es muy importante operar en las zonas Killzone, como por ejemplo lo son London Killzone, que va de 2 de la mañana a 5 de la mañana, o tradear lo que vendría siendo New York Killzone, que va de 7 de la mañana a 10 de la mañana. En muchas ocasiones se extiende hasta las 12 por el London Close. Sin embargo, para aquellos quienes tradean Forex, les recomiendo operar de 7 a 10 de la mañana. Y el cuarto punto, que es el más sencillo, sería ejecutar el patrón. Ahora, vamos a ver ejemplos, ¿ok?, de operativas que tomé a lo largo de la semana para mostrarles cómo determino o cómo determiné y llevé a cabo mi operativa. Primero y principal, en esta imagen debemos tener en consideración que mi liquidez en higher time frame, ¿ok?, era este previous day high. Estoy operando el Nasdaq en la temporalidad de una hora. Fíjense cómo acá teníamos una estructura alcista y realmente lo que yo estaba esperando era que el precio regresara a este FVG de una hora para ir a atacar lo que vendría siendo este previous daily high. En la siguiente imagen van a observar que de una hora bajamos al time frame de un minuto. Y punto importante a destacar acá era lo que les mencionaba acerca del tiempo. Ahora, para este ejemplo es muy importante de que ustedes visualicen de que yo tengo acá marcadas ciertas horas.
ya que estoy tradeando el Nasdaq y tengo en consideración la hora de las 8 de la mañana, 9, 9:30, que es cuando apertura el NYSE, 10 y 12. Ahora, fíjense que acá tenemos una cierta acumulación del precio, una manipulación hacia el FBG de una hora y luego tenemos un desplazamiento alcista. En esta imagen a continuación, vean cómo podemos llevar a cabo lo que sería el breaker con FBG para que nos permita la entrada del patrón unicornio. Luego de esta acumulación, manipulación, observen cómo el precio toma este mínimo, ¿ok? Creando un mínimo más bajo. Tenemos el quiebre estructural de este alto. ¿Y qué es lo que vamos a buscar nosotros? El breaker y el FBG. Una vez pasamos a la siguiente diapositiva, fíjense cómo acá el precio nos deja nuestro breaker. Tenemos el FBG en nuestra zona, ¿ok? Ya que tenemos breaker con FBG, el precio hace el mínimo, máximo, mínimo más bajo y cambia estructura. Al momento de generarnos esto, el precio retrocede al FBG, toca el breaker y ustedes pueden ubicar su stop loss por debajo del breaker. Y acá fue mi entrada en búsqueda de la buy side liquidity que tenemos en la parte superior. El target era el previous daily high, sin embargo yo entré en el FBG con el breaker para salir en la buy side liquidity. Fíjense acá cómo tienen mi entry point, ¿ok? Y mi salida del trade. Ahora, si se fijan, el precio continuó, retrocedió nuevamente a lo que vendría siendo este FBG, se mantuvo una primera vez, se mantuvo una segunda vez y de acá impulsó hasta el previous daily high. Este es el primer ejemplo, ¿ok? De la manera más sencilla y didáctica posible. Fíjense que acá estoy en el par de divisa euro-dólar, donde tenemos marcado lo que sería nuestro FBG de una hora como liquidez de higher time frame. Tenemos lo que sería el previous daily high y el previous daily low. ¿Qué ocurre acá? Una vez que el precio toma el previous daily low, tenemos esta sell side liquidity de aquí, ya que el precio venía creando mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo más bajo que el anterior y cambia estructura. Una vez el precio nos cambia estructura y visualizamos que sacó la liquidez del mínimo anterior, lo que nos interesa es que el precio retroceda a lo que vendría siendo el FBG con el breaker, ¿ok? Ahora, si se fijan, el breaker lo estoy tomando desde la vela que es como una doji y la siguiente vela. Pueden visualizar que acá tenemos lo que es el FBG y acá se estaría formando lo que es nuestro patrón unicornio. ¿Qué liquidez podemos apuntar a corto plazo? Tenemos buy side liquidity en la parte superior y tenemos el previous daily high. De hecho, esto fue una operativa que compartí por mi canal de Telegram donde les mostraba mi punto de entrada y salida. Bueno, traders, hemos llegado al final de este video. Realmente quiero darte las gracias por quedarte hasta el final. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Y algo súper importante es que al momento de que ustedes visualicen este patrón, no olviden tener en cuenta que tienen que ejecutarlo en el tiempo correcto, que es súper importante. Y además de eso, con una gestión de riesgo adecuada. Ningún modelo de entrada tiene efectividad del 100%, sin embargo, una buena gestión es lo que hará que puedas pasar esas pruebas de fondeo, puedas crecer tu capital. No olviden llevar un registro de toda su operativa al momento de ejecutarlo para ver cuánta efectividad tienen en su operativa y al momento de desarrollarlo. Así que nos vemos en el siguiente video y muchísimas gracias por quedarte hasta el final.